¿Cómo enfrentar la muerte? Es un título que está basado, esta lección está basada. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo del 6 hasta el versículo 8. ¿Cómo enfrentar la muerte? Bueno, este estudio ya llevo ya como un mes que lo saqué y es basado o me llamó la atención hablar sobre este tema porque aquí en Colombia hace un mes más o menos, tuvimos aquí la noticia trágica de un muchacho que se llama Javier Acosta, de 37 años, hincha de Millonarios, que en un viaje de fútbol para estar con su equipo de fútbol, en la carretera perdió el equilibrio en su moto, tuvo un accidente en la moto y el hombre quedó en silla de ruedas. Este hombre tiene una niña, también pequeña. Y en esos días contaba él en su historia, porque él se hizo un video que fue viral aquí en Colombia y en las redes sociales, que con el tiempo, a los meses, estuvo en una piscina, al borde de la piscina, estaba ahí tomando sol y él tenía una pequeña herida en su cadera y le entró una bacteria que empezó a hacer estragos en su pierna y él empieza un proceso médico bastante riguroso, bastante dispendioso, y el dictamen final era que esa bacteria era imposible sacarla de su cuerpo y que había que desarticularlo con el tiempo. Esa bacteria iba a acabar con sus extremidades y el dictamen del médico era que iba a quedar sin los brazos y sin las piernas, el mero tronco. Javier Acosta toma la decisión de practicarse la eutanasia. El gobierno colombiano autoriza la eutanasia bajo ciertas condiciones. No a todo el mundo que la solicita, sino bajo ciertas condiciones a ciertos pacientes. Lo que me llamó la atención es que él, unas horas antes de morir, hizo un video de despedida, un video muy conmovedor y todo el mundo aquí en Colombia, fuera del hospital y transmitieron la noticia, acompañaron al hombre en el deceso. Me llamó mucho la atención cómo este hombre se enfrentó a la muerte, con valentía, sin titubear, una decisión que él tomó conscientemente, bajo ciertas circunstancias, para algunos cuestionables, para algunos aceptables, dentro del consenso general. También me recordó cuando mi padre murió hace como unos 2 años larguitos, más o menos, papá con un cáncer terminal, él también toma la decisión de practicarse la eutanasia en vista de que no había nada que hacer con el cáncer. Mi papá nunca creyó en el Señor, siempre fue un hombre muy ateo, o fue un hombre ateo. Y también vi a mi papá en esa vez, cuando se despidió de nosotros, de sus hijos, cómo él se enfrentó a la muerte y cómo toma esa decisión unas horas antes de que los médicos llegaran con el tratamiento. En vista de eso, hermanos, pues todos tenemos que morir algún día. ¿Cómo, cuándo y dónde y de qué forma? No lo sabemos. Todos algún día tenemos que enfrentarnos a la muerte. El caso de Javier y el caso de mi padre me llama mucho la atención cómo ellos se enfrentaron a la muerte y lo que ellos dijeron antes de morir es muy diferente a lo que Pablo dijo, que es el tema que nos trae a nosotros aquí a la reunión para estudiar en esta noche y es el tema de la muerte. ¿Cómo enfrentar la muerte de cara a la muerte? No voy a tratar todas las cosas sobre la muerte, porque la muerte, aun cuando nosotros tratemos de entender su trasfondo, cuando uno se encuentra frente al ataúd de un ser querido, un conocido, a uno se le arruga el corazón. Eso es algo que a uno le parte el alma, le parte el corazón a uno, ver un ser querido cuando parte o cuando se va de este mundo. Y algún día nos tocará a nosotros, cuando nosotros estemos frente a la muerte. Segunda Timoteo 4, 6 al 8, tenemos la conmovedora despedida de Pablo. Hubo un comentarista que dijo que este es un discurso y es simplemente, si usted cuenta las palabras, son 52 palabras, pero es el discurso de despedida más grande de todos los tiempos. No es un gran sermón, simplemente son unas pocas palabras,
en donde está sintetizado la esencia de la vida de Pablo. Pablo miró a la muerte cara a cara y no se inmutó. Sus declaraciones, como lo vamos a mirar, porque no nos vamos a salir del texto, simplemente nos vamos a quedar en estos tres versículos, 6, 7 y 8. Vamos a mirar sus declaraciones en detalle y vamos a mirar que no son expresiones de remordimiento, ni autocompasión, ni nada por el estilo. Son declaraciones de triunfo, celebración. Son declaraciones, hermanos, y ojalá usted esté tomando nota, porque este es uno de los sermones más maravillosos de despedida que hay en la Biblia, para que nosotros tengamos en cuenta de que allí tenemos que apuntar cuando partamos de este mundo. Y son declaraciones, vuelvo y repito, de triunfo, de celebración, de victoria. Vamos entonces a mirar, hermanos, y a entrar en detalle en este maravilloso discurso de despedida. Como les decía, son simplemente 52 palabras, son pocas palabras, escuetas, pero profundas en su significado. El apóstol Pablo entonces miró el presente. En esos tres versículos vamos a mirar el pasado, el presente y el futuro, porque Pablo sintetiza estas tres cosas de su vida en estos tres versículos. Vamos a mirar el presente y está aquí registrado en el versículo 6. Pablo dice, hermanos, empezando, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Este versículo comienza con el término porque. Esto indica una razón de algo. Subráyelo en su Biblia, el porque. Cuando Pablo dice ahí, porque yo ya estoy para ser sacrificado, indica una razón de algo. Si usted lee en los versículos anteriores, por ejemplo, en el versículo 3, Pablo había dicho en cuanto a Timoteo, porque estas palabras fueron escritas a Timoteo, un compañero entrañable de guerras, de luchas, que lo acompañó el apóstol Pablo, discípulo de Pablo. Había dicho entonces en versículos anteriores a Timoteo lo siguiente, en el versículo 2, pero en cuanto a ti, ahora entonces Pablo dice, en cuanto a mí, en el versículo 2, Pablo dice, en cuanto a ti, Timoteo, ¿qué? A vos que te quedás, vos que quedás aquí en el mundo, vos que seguís con la tarea, ¿qué dice el versículo 2? En cuanto a ti, que prediques la palabra, que instes a tiempo, etcétera, etcétera, conocemos el versículo. En el versículo 2, entonces, Pablo se refiere a Timoteo. Sigue con la obra, te encargo la obra, predica la palabra, sigue con el ministerio. En el versículo 6 entonces dice Pablo, pero en cuanto a mí, podríamos cambiar el término, porque en cuanto a mí, yo ya estoy para ser sacrificado. En otras palabras, el tiempo se me acabó, tengo que entregar ya el contrato, se me acabó el contrato, ya es tiempo de irme, el tiempo de mi partida está cerca. En cuanto a ti, Timoteo, pues continúa con la obra, sigue con el ministerio, porque en cuanto a mí, los días de mi predicación llegaron a su fin. Es digno de mención, hermanos, que Pablo estaba hablando de los últimos días de su vida. Ahora, lo interesante, hermanos, es que Pablo empieza a usar una serie de analogías muy llamativas. Dice entonces, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo no dijo, yo ya estoy para morir. Pablo utiliza una analogía muy llamativa, un sacrificio. Yo ya estoy para ser sacrificado. La palabra ser sacrificado viene de una palabra del Antiguo Testamento que significa libación. La libación era ofrecida en los sacrificios de animales, pero era lo último que se hacía después del sacrificio. O sea, pues que el judío traía el animal, se hacía el sacrificio, cualquiera que fuera, por la culpa, por el pecado, bueno, por alguna razón. Después de que se hacía todo el sacrificio, lo último, vuelvo y repito, que se hacía era el sacrificio de libación. La libación, hermanos, es la ofrenda de vino, porque hay otra, que no nos confundamos, es la oblación, que es la ofrenda de harina. La libación es la ofrenda de vino. Entonces, Pablo lo que está diciendo, hermanos, es que su sangre iba a ser derramada, su vida iba a ser un sacrificio como la última cosa de toda la gran faena que Pablo había hecho para el Señor.
Pablo está diciendo que su vida era como ese vino que se derramaba en la ofrenda gradualmente. Así que era una ofrenda, era el acto final de toda la ceremonia de sacrificio en la vida de Pablo. Pablo estaba, hermanos, presentando esta vida suya, lo último que le correspondía, lo último que iba a entregar como una ofrenda. Su carrera de fe la consideró la última parte como un sacrificio para el Señor. Miraba el presente en la etapa de su carrera, perdón, como el acto final de sacrificio. La frase yo ya estoy en el versículo 6 indica que el proceso había comenzado. O sea, no había vuelta atrás. Pablo ya veía su sangre fluyendo en la piedra, siendo ejecutado por el verdugo como el acto final de su vida en sacrificio. Si nosotros consideramos esto, hermanos, el presente de Pablo en este versículo 6, que lo dijo de una manera muy sencilla, en pocas palabras está resumido su presente. Pablo, hermanos, desde su conversión había ofrecido todo a Dios, su dinero, su erudición, su tiempo, su vigor, su agudeza de mente, su devoción de corazón. ¿Qué le quedaba? Ofrecer la vida misma y con gusto la iba a entregar, con gusto la iba a dar como un sacrificio. Qué bueno, hermanos, que usted y yo, en nuestra vida cristiana, al final de nuestros días, podamos también dar nuestra vida como este sacrificio que Pablo dio y que lo demuestra de esta manera. Dice la siguiente parte del versículo después de la coma, y el tiempo de mi partida está cercano. Aquí usa Pablo otra analogía para hablar acerca de su muerte. Dice partida, subráyelo en su Biblia porque es muy interesante. La palabra partida viene del griego analusis, que significa soltar. La palabra analusis, que se traduce aquí en nuestra Biblia Reina Valera, partida, está compuesta de dos palabras. Una que significa soltar, intensificado por la palabra ana. Analusis, en el tiempo de Pablo, incluía o se interpretaba de varias maneras. Por ejemplo, la palabra analusis se le aplicaban al animal que trabajaba todo el día y cuando llegaba al establo se le soltaba las amarras y el animal descansaba. Así que la partida o la muerte para Pablo sería un descanso del trabajo que había hecho en el Señor. La palabra analusis también se refería o la aplicaban a soltar ataduras, generalmente a las personas que estaban en prisión cuando eran liberadas, se les soltaban las cadenas, los grilletes, etcétera, etcétera. Entonces era como una liberación. Pablo también podía estar pensando que su partida era una liberación de la prisión. ¿Cuánto tiempo llevaba Pablo en la cárcel? Bueno, más o menos unos 2 años. Pablo quería entonces ser libre también de eso, ser libre de su prisión. Pero hay un término bastante interesante que es el que Pablo considera aquí, o que creo que el que Pablo considera acá. Y la palabra analusis significa también desmontar una tienda, ¿sí? Con el plan de viajar. La muerte entonces liberaría al apóstol Pablo para viajar a su galardón, ¿sí? Desarmemos la tienda y vámonos. Pero es el contexto o el término que Pablo aquí utiliza partida, vuelvo y repito, hermanos, tiene varios significados o varios contextos en donde se usaba. Pero la interpretación más popular con la palabra analusis es la imagen de un barco, se le aplicaba al barco cuando se le decía que levantaban anclas, suelten amarras porque vamos a partir de viaje. Entonces, en este significado de la palabra partida o el tiempo de mi partida está cercano. Pablo iba a zarpar, ¿sí? Del puerto en busca de aguas profundas, se iba a lanzar hacia lo más profundo, zarpando para cruzar las aguas de la muerte y llegar al refugio de la eternidad. Durante el primer encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma, Pablo también contempló la posibilidad
dependiendo de los resultados de su juicio, que él también deseaba partir y estar con Cristo. No es la segunda vez que Pablo lo dice. Este es el segundo encarcelamiento. El primer encarcelamiento, Pablo lo escribe allí en Filipenses 1:23 y él también lo describe de esta forma. Filipenses 1:23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo aquí en el versículo 23 también manifestó el deseo de partir. Bueno, a veces nosotros cuando visitamos a alguien que está luchando con una mala salud o que tiene una enfermedad terminal, una enfermedad grave, una enfermedad muy dolorosa, a veces nosotros le decimos a la persona, no, pero es mejor que usted esté aquí en la vida. Es mejor que usted aprecie la opción de estar vivo. Pero bueno, Pablo no está de acuerdo con eso. Pablo, hermanos, en ese momento de su vida crucial y que ya no había nada que hacer, pensó que partir y estar con el Señor era muchísimo mejor. Como dicen otras Biblias, mejor por mucho partir. A veces nosotros no entendemos el dolor de las personas sufriendo en una cama, una enfermedad terminal. Y ellos anhelando, hermanos, mejor irse y descansar, descansar de su dolor, descansar de meses de estar ahí en una camilla, en un hospital, al lado de las enfermeras y los familiares también sufriendo, viendo a la persona cada vez deteriorarse más y entendiendo que no hay nada que hacer. Partir con el Señor es muchísimo mejor. Podemos entender, hermanos, entonces el deseo del apóstol Pablo de morir y estar con el Señor. Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, había hecho muchos viajes misioneros. Aquí está hablando de un viaje, pero no es un viaje de evangelización, es un viaje diferente. Es un viaje para adentrarse en la muerte y ir a estar con Cristo. Usted puede leer el libro de los Hechos y usted puede ver al apóstol Pablo haciendo muchos viajes. Como el primer viaje misionero, el segundo, el tercero y el último que le correspondió en Roma. Pablo viajó mucho, fue un gran viajero. Y aquí está diciendo entonces de su último viaje. Y como les dijo, hermanos, no es un viaje de evangelización, es un viaje completamente diferente. Es el viaje de la eternidad, que algún día usted y yo, hermanos, también lo vamos a hacer. Ahora pasemos al pasado. El pasado está en el versículo 7. Dice así, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Bueno, acá, hermanos, Pablo resumió 30 años de servicio. Imagínense, 30 años de ministerio, 30 años de predicación en tres escuetas y sencillas frases. No más. Peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. 30 años de servicio en un solo versículo. Quizás para muchos hubiera sido un gran sermón de todo lo que se hicieron, de toda la obra, pero no, Pablo simplemente lo resume de esa manera. He peleado la buena batalla, dice Pablo. He acabado la carrera y he guardado la fe. Si usted mira el verbo, sí, está en tiempo imperfecto, sí. Perdón, está en tiempo perfecto, me equivoqué. Estas tres declaraciones están en tiempo perfecto, indicando que se acabó, que las terminó, indicando una conclusión. Pablo no está diciendo, no, Pablo no dijo, he intentado, sí, pelear la buena batalla, sí, procuré acabar la carrera, traté de guardar la fe. No, dice, he peleado, he acabado, he guardado. El tiempo, hermanos, es perfecto. Se concluyó, lo completó. Bueno, dice Pablo ahí, hermanos, he peleado la buena batalla, lo que podría dar la impresión de que Pablo afirmó que luchó bien.
¿sí? Pero sin embargo, hay un artículo que define la frase, ¿sí? Y es antes de buena batalla. He peleado la buena batalla. El énfasis entonces no está en los esfuerzos de Pablo, sino en la naturaleza de la batalla. El énfasis está en la batalla. He peleado que la buena batalla. Hermanos, mire, Pablo dice que pelear por el Señor es la buena y noble empresa que alguien puede hacer. De hecho, hermanos, en todas las frases del versículo 7, el enfoque está en los desafíos que enfrentó Pablo, no tanto en el esfuerzo que él hizo, sino en el desafío que él tenía al frente. Cada desafío se menciona primero y la respuesta de Pablo se menciona al final, como lo citan otras Biblias. Otras Biblias, el texto, la frase las invierte. La buena batalla la he peleado. La buena carrera o la carrera la he acabado. La fe la he guardado. Ese es el énfasis correcto, porque Pablo coloca el desafío primero y la respuesta de él al final. Significa que el énfasis no está en sus esfuerzos, sino en el desafío, ¿sí? La buena batalla la he peleado, la carrera la he acabado, la fe la he guardado. Bueno, Pablo anteriormente, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, había dicho, hermanos, que él había peleado la batalla. En otras palabras, he hecho que pedí que tú a Timoteo le dice hicieras también lo mismo. A Pablo, a Timoteo le encarga lo mismo, pelea la buena batalla. Generalmente, hermanos, tratamos de evitar los desacuerdos, pero cuando se trata de defender la verdad o de lo contrario, ¿sí? O de defender los principios espirituales, es necesario entrar en batalla, ¿sí? Pero a veces nosotros vemos a cualquier cantidad de personas que se la han pasado toda la vida luchando por algo. ¿Cuántos han peleado por alcanzar dinero? ¿Cuántos han peleado una batalla por conseguir bienes materiales, por sacar una carrera adelante? ¿Cuántos han batallado por el mundo, pero van a quedar completamente decepcionados? ¿Cuántos, por ejemplo, han batallado ideales humanos? ¿Cuántos, por ejemplo, han abrazado el socialismo y han abanderado esos principios del socialismo y han muerto por esas causas? Por ejemplo, el Che Guevara y otras, cualquier cantidad de personas que han promovido ideas políticas o un partido político y han gastado dinero y han luchado y han dado su vida por causas humanas, pero que no tienen a la verdad una razón para que nosotros gastemos tanta fuerza, tanto tiempo, recursos y vida por causas humanas. Por eso Pablo dice, la buena batalla. Hermanos, es que la batalla del Señor es la mejor pelea que uno puede dar en este mundo, definitivamente. Y ojalá nos quede claro el punto, ¿no? Bueno, la siguiente frase, Pablo dice, he acabado la carrera o la carrera, primero el desafío y después la respuesta, la he acabado. Aquí la analogía, hermanos, es de las carreras atléticas presentadas en los Juegos Olímpicos que eran famosos los Juegos Olímpicos en la época del apóstol Pablo. Los Juegos Olímpicos fueron establecidos en la época de los macabeos, cuando los ptolomeos, cuando los griegos dominaron a los judíos por un buen tiempo de años, de los cuales, o en ese tiempo, un grupo de judíos que abrazaron las prácticas griegas y la cultura griega, que igual la cultura griega no tuvo, no todas las cosas malas en la cultura griega son de desecharse, porque el idioma griego fue establecido en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Eso fue una maravilla, eso fue una bendición del idioma griego. Y eso es gracias a los griegos. Pero los Juegos Olímpicos se establecieron en esa época, ¿sí? Y Pablo entonces toma la analogía de esos Juegos Olímpicos para hablar de la carrera espiritual, ¿sí? Y le expresó, por ejemplo, a los ancianos en Éfeso, allá en Hechos 20:24, que él había acabado su carrera, ¿ve? Ahora,
Pablo pudo haber dicho aquí con confianza que había logrado ese objetivo. No dice gané la carrera, sino acabé la carrera. Es muy interesante notar cuando Pablo dice he acabado. No es difícil comenzar algo, sin embargo, se necesitan agallas y determinación para terminar algo. Aquí podemos sacar una gran lección. ¿Cuántos de nosotros hemos empezado a leer un libro y no lo hemos terminado? ¿Cuántos de nosotros empieza un nuevo año y todos nos proponemos objetivos? Sí, voy a ir al gimnasio, voy a adelgazar, voy a empezar a hacer dieta, este año sí voy a ser mejor cristiano, este año sí voy a cambiar ciertas cosas, en fin, proponemos y hacemos planes en el calendario. Pero ¿cuántos a los meses están persistiendo en sus objetivos? O al final del año realmente los cumplimos. Hermanos, es muy fácil empezar algo, lo difícil es terminar. Pero Pablo aquí nos está dando una gran lección de que él empezó algo, su carrera en Cristo, y la terminó. Hemos visto desfilar hermanos por las congregaciones que entran a la iglesia prometiendo una vida espiritual, un andar en Cristo, y con el tiempo se van, no terminan la carrera. Jesús mismo decía que hombre queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo necesario y poder acabar la torre, no sea que después de puesto el cimiento no puede acabar, todos terminen diciéndole, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, ¿sí? Se necesitan agallas y determinación para terminar, hermanos, la vida en Cristo. Finalmente, Pablo dice, hermanos, he guardado la fe. Subraye la palabra guardar, porque la fe hay que guardarla. ¿Qué implica el término guardar? Ahí implica aferrarse a algo para no dejarlo que se pierda, para que no dejarlo ni soltarlo ni que se pierda. Pablo, hermanos, abrazó la fe tanto, tanto que nunca la soltó, ni nunca la perdió, como lo más valioso que uno pueda tener o que Dios nos haya dado en este mundo es la fe, la cual debemos guardarla, no cambiarla, ni manipularla, ni alterarla, ni transformarla, ni mejorarla, ni quitarle, ni añadirle. No, simplemente, hermanos, es guardarla, porque la fe ya fue dada. Judas 3 dice, la fe ha sido una vez dada a los santos. La fe ya tiene su estructura, ya tiene su forma, ya tiene su molde. Lo que nosotros tenemos que hacer es respetar esa fe. Y Pablo, hermanos, pudo haber dicho con seguridad que él la guardó, indicando que su fe no había fallado. En guardar esa fe tampoco había fallado. El cuerpo de enseñanza, todo el bloque de enseñanza está centrado en el término la fe. He guardado la fe. ¿Qué significa? Es todo un compendio de principios, mandamientos, todo el compendio, todo el cuerpo que compone la fe de Jesucristo. Cristo le había confiado a Pablo ese cuerpo de enseñanza y él lo había predicado, lo había enseñado, lo practicó y lo guardó por muchos años hasta el fin de sus días. Pudo haber dicho entonces con confianza que lo había guardado. Hasta acá, hermanos, cuando nosotros hacemos un examen, o sea, consideramos el autoexamen de Pablo es significativo para nosotros. Ese análisis que Pablo hace de su vida antes de morir nos confronta, ¿sí? Cuando llegue al final de mi vida, me gustaría decir lo mismo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Con Pablo todo había acabado. Esas tres cosas las había terminado por completo. Para Pablo todo había acabado, pero para usted y para mí es aún un asunto pendiente. Sí, hermanos, así es. Si usted y yo nos pusiéramos a mirar o a considerar que muriéramos ahora o en unas horas o mañana, que supiéramos nosotros la hora de nuestra muerte. Esas tres cosas que Pablo menciona ahí, en usted y en mí, quizás probablemente estaría pendiente. Nos faltaría, nos faltaría para concluir esos tres puntos
de qué consiste el examen final. Con Pablo todo había acabado, pero para usted y para mí esas tres cosas aún es un asunto pendiente. Pidámosle al Señor fervientemente que continúe con cada uno de nosotros a medida que se acerca al final del viaje, al final de nuestro viaje. ¿Sabe entonces, hermanos, con esta lección, qué puntos nos van a pedir en el examen final? Nos van a pedir, hermanos, acerca de pelear la batalla, acabar la carrera y guardar la fe. Apúntelo en su Biblia, hágalo notable en su vida todos los días, las tres cosas que usted y yo debemos acabar y las debemos completar perfectamente. Bueno, miremos el futuro, está en el versículo 8. El versículo 8, hermanos, encontramos nosotros de cara de Pablo a la muerte, nos habla del futuro. Está ahí versículo 8. Por lo demás, hermanos, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. En aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, Pablo a menudo habló de sus planes de viaje. Por ejemplo, usted lo puede leer en 1 Timoteo 1:3, 3:14, Tito 3:12. Sin embargo, en esta carta sus planes de viaje eran diferentes, como se los mencioné ahora. Estaba partiendo, hermanos, para hacer un viaje diferente, no un viaje de evangelización, sino un viaje para estar con el Señor. Y escribió con confianza. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. No solo, no son palabras, hermanos, y se lo subrayo, no son palabras de jactancia, no son palabras de Pablo de una gran opinión de sí mismo, sino el asombro de un hombre maravillado de que Dios lo haya elegido y lo haya usado para llevarle el evangelio a los pecadores en su servicio y de un servicio cumplido. La frase del versículo 8 que dice ahí, o que empieza la frase, por lo demás, es una palabra griega transitoria y esta palabra es muy interesante. Póngale cuidado, hermanos. Mire, esta palabra es una palabra que se usaba en aquel tiempo y era de la siguiente forma. Se aplicaba a la flecha que se lanzaba hacia el espacio, hacia el aire, hacia el cielo en las noches oscuras, para cuando ella descendiera, iluminara el camino a dónde o por dónde es que nosotros vamos. Ustedes han visto en las películas que a veces se ven escenas en donde un barco naufraga, está la noche oscura, ni las estrellas se ven, lanzan una bengala al espacio y cuando la bengala arriba estalla, baja en un destello y ese destello empieza, bueno, la bengala empieza a bajar lentamente y empieza a mostrar con su luz el camino. Oh, falta poco para llegar al puerto. ¿Sí? Ese término por lo demás es como esa bengala que Pablo está lanzando en la transición de la muerte, pero le está mostrando para dónde va. ¿Sí? ¿Cuál es su destino? La muerte, hermanos, no es una puerta oscura, no es un camino oscuro en donde no podamos nosotros ver para dónde vamos. Sí, hermanos, debemos, y Pablo nos está diciendo aquí que sí sabemos para dónde vamos después de que muramos. Ahora, dice ahí el versículo, hermanos, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Bueno, muy interesante cuando Pablo aquí habla de la corona. La palabra corona viene de la palabra griega Stéfanos, que era la corona de victoria de laureles que se le colocaba a los que en los Juegos Olímpicos pues ganaban la carrera, ¿sí? Pero era una corona que de pronto se marchitaba porque era de laureles. Bonita al principio, pero al final pues se moría y se marchitaba, ¿no? Pero Pablo dice aquí corona de justicia. Bueno, hay algunos comentaristas que no han podido entrar en acuerdo con el significado preciso que Pablo quiso decir con corona de justicia.
Porque, por ejemplo, eh, Pedro hablaba de corona incorruptible, primera de Pedro 5:4. Juan en Apocalipsis 2:10 hablaba de la corona de vida. Pedro hablaba también de la corona de gloria. Entonces, ¿cómo así que corona de vida, corona de gloria? Pablo aquí dice, en 2 Timoteo 4:6, corona de justicia. ¿Qué significa la corona? ¿Cómo así? Hay tres clases de corona, todas diferentes. Pablo dice de una, Pedro habla de otra y Juan habla de otra corona. Bueno, quizás podamos debatir sobre lo que significa la palabra corona, pero el punto aquí no es la corona, sino que Pablo va a recibir o se está refiriendo con la corona de justicia al estado de justicia permanente y perfecto de estar con Cristo, el galardón que recibirá por una vida justa y por un trabajo completado. ¿Sí? Bueno, es el premio de victoria otorgado, hermanos, por una vida justa. Como Jesús decía en Apocalipsis, no sé si lo apunté aquí, no, no lo traje. Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 4, que dice de ese galardón, que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, ya no habrá muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es ese galardón, sino que está aquí en una analogía de una corona que Pablo utiliza para describir ese premio final, que me está guardada, dice ahí, dice que me está guardada esta corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Vamos a mirar la frase, la cual me dará el Señor juez justo, porque aquí hay un contraste, hermanos, entre el juez justo que es Dios y Nerón, el juez injusto, en el contexto, en el tiempo y en el momento del apóstol Pablo. Los romanos habían dado cárcel al apóstol Pablo, llevaba un buen tiempo encarcelado. Ya Nerón había dado su dictamen de que Pablo debía morir y fue una decisión injusta de parte de este rey, de parte de este emperador. Nerón, como nosotros lo conocemos en la historia, un emperador caprichoso, mundano, que no tuvo en cuenta una vida justa del apóstol Pablo, pero de una manera injusta lo condena y le da fin a su vida. Así que aquí hay un contraste entre el juez injusto, que es Nerón, y el juez justo, que es el Señor. ¿Qué esperaba y qué esperanzas tenía el apóstol Pablo? No en los jueces del mundo, no pagó un abogado, no hicieron un sindicato los cristianos, no hicieron manifestaciones para que a Pablo se le sacara de la cárcel, no se pagó una fianza, no hicieron medios o acuerdos con el gobierno para que fuera liberado el apóstol Pablo. Pablo confiaba, hermanos, plenamente en el juez justo, que él es el que pagará a cada uno conforme a las obras, a los buenos vida eterna y a los malos una condenación eterna. Dice ahí en el versículo, en aquel día, bueno, ¿cuál día? No es en el día en que Pablo muera, sino en el día del juicio final, en el día en que Dios vendrá por segunda vez, como Pablo lo había dicho también a los tesalonicenses. Pablo lo escribió en 2 de Pedro 3. Juan también lo escribió, la segunda venida de Cristo, en donde Dios juzgará a todo mundo con justicia. Juzgará y a todos les dará el pago conforme a sus obras. El anhelo que el apóstol Pablo tenía, hermanos, por estar con el Señor, por gozar de él con la vida eterna. Dice también ahí el versículo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, en mi mente puedo ver colocándole al Señor la corona a Pablo, pero tenga también en mente que se la va a colocar a usted y la va a colocar también a mí. Es más, esa corona no la va a colocar a todos. Esas manos del Señor que fueron traspasadas por los clavos, que fueron horadadas, esas mismas manos le va a colocar a usted en su cabeza
una corona. Y es una promesa casi increíble. Sin embargo, Pablo está afirmando que así es. Así que, hermanos, créalo, créalo. Pablo hace 2000 años dijo que a él se le iba a coronar y a usted también se le va a coronar. Porque en el versículo 8, Pablo vio el futuro, vio su futuro siendo coronado en el Señor. Pero también Pablo ve el futuro coronando el Señor a todos los miembros de la iglesia. En el versículo 8, usted también está ahí mencionado. Pablo, hermanos, entonces, estaba seguro de lo que él iba a recibir una vez cuando partiera de este mundo. Pablo decía, el tiempo de mi partida está cercano. Su muerte era inminente, pero es doblemente importante entonces, hermanos, que el portavoz, que era Timoteo, que quedaba entre los vivos, siguiera con el ministerio de la palabra, con su trabajo, con su obra. Es también, hermanos, la exhortación para nosotros. Hoy estamos vivos. El gran llamado también del apóstol Pablo para nosotros es que continuemos con la obra del Señor. Pero el día, hermanos, que estemos frente a la muerte, podamos nosotros con confianza decir como Pablo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Y por último, nos espera la corona de la vida eterna. Hermanos, muchas gracias por su atención. Espero que hayan tomado nota y que esta corta despedida, 52 palabras, escuetas, sencillas y simples, de la despedida de uno de los hombres más grandes que tiene o que conocemos nosotros del Nuevo Testamento, cuando se enfrentó a la muerte el apóstol Pablo, nos sirvan de aliento para nosotros cuando también nos encontremos de cara frente a la muerte. Hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención.